Lego FNAF fue, sin duda, uno de los fangames más queridos de 2022. Todos conocemos el final de esa historia, la intervención legal de Lego, las demandas, y el cierre definitivo del proyecto, fue sin dudas, un trago amargo para toda la comunidad. Sin embargo, hoy no vengo a hablar de lo que se perdió, sino de lo que pudo haber sido. En aquel entonces, tuve la oportunidad de contactar con uno de los desarrolladores principales, cuando el proyecto aún no había sido cancelado, el cual, me reveló detalles, mecánicas y conceptos de lo que iban a ser Lego FNAF 2 y 3, además de otros detalles que nunca vieron la luz. Así que, en esta ocasión finalmente vamos a abrir ese baúl de recuerdos, para explorar todo lo que este proyecto pudo ser. Dicho esto, comencemos. Para empezar, hay que comenzar en el inicio de este proyecto, Lego FNAF 1. Para entender este proyecto, primero hay que entender su caótico desarrollo. Francamente, antes de convertirse en el juego que todos amaron, el título pasó por un verdadero infierno de desarrollo, puesto que el equipo llevaba aproximadamente un año trabajando en él y ya tenían listos la mayoría de los modelos 3D, pero por alguna extraña razón, se habían estancado por completo en la programación y el proyecto estaba totalmente congelado. Aunque claro, todo cambió cuando Sunken Studios, el programador secundario, contactó a Payton para rescatar el juego. A partir de ahí, el desarrollo avanzó a una velocidad absurda, logrando terminarlo por completo en tan solo 2 meses. El propio Payton recuerda esa etapa perfectamente, mencionando lo siguiente. Programar no es muy difícil. Si sabes lo que haces, puedes implementar grandes funcionalidades muy rápidamente. Incluso llegó a admitir de forma bastante directa que programó el juego de una manera mucho más limpia de lo que el propio Scott Cawthon lo hizo en el juego original. Si bien, hoy recordamos a Lego FNAF 1 como una experiencia muy completa, la realidad es que el plan original era sumamente mediocre. Payton reveló que, antes de su llegada, el proyecto iba a ser básicamente un simple reskin visual de FNAF 1. Sin embargo, él trajo una enorme cantidad de ideas que terminaron definiendo el juego, tales como el sistema de vidas, la tienda, los desafíos semanales, los sustos combinados, la ganancia de studs, y una interfaz de usuario completamente renovada. Un detalle muy curioso, es que originalmente, se tenía planeado incluir un modo multijugador, el cual al final, decidieron descartarlo por completo. Payton lo explicó de forma muy clara. El modo multijugador de FNAF tiende a ser muy básico y no es muy divertido de jugar. En comparación con los verdaderos juegos multijugador donde compites e interactúas con otros jugadores, el multijugador de FNAF es solo un truco barato. En lugar de gastar tiempo en un modo que consideraban aburrido, prefirieron meter mecánicas que le dieran más rejugabilidad al título. Incluso en el apartado de los secretos se pusieron creativos, añadiendo como personajes comprables o nuevos de Pascua y a mitos de la comunidad como Sparky el perro y referencias a Chuck E. Cheese, a quien llamaron Chunky Cheese. Independientemente de lo bueno que fue el primer juego, Payton dejó en claro que esto era solo el inicio y que las secuelas planeaban ser infinitamente mejores, ya que cada entrega tendría mecánicas exclusivas. Por ejemplo, los famosos sustos combinados del primer juego eran algo único que no volvería a repetirse. Hay demasiados personajes en Lego FNAF 2 como para que tengamos que hacer combinaciones. Y respecto a Lego FNAF 3, simplemente confesó que la estructura del juego no daba ninguna oportunidad para que esos ataques dobles ocurrieran. Por lo que, antes de pasar al siguiente apartado, podemos resaltar que Lego FNAF 1 no solo fue un éxito por su apartado visual, sino porque pasó de ser un clon sin alma a un juego con mecánicas propias en tiempo récord, sentando las bases de una ambiciosa trilogía que, lamentablemente, la justicia terminó por tumbar. Ahora, es momento de adentrarnos en el desarrollo de Lego FNAF 2. Francamente, tras el rotundo éxito de la primera entrega, las expectativas de la comunidad estaban por las nubes, y Payton no tenía intenciones de quedarse corto. Cuando se le preguntó sobre las dimensiones de esta secuela, asegurando lo siguiente. Sí, tendrá el doble de tamaño que Lego FNAF 1, en términos de su contenido. En una pregunta donde le pedí calificar el avance del juego en una escala del 1 al 10, Payton declaró que apenas llevaban hecho el 10%, cosa que, pensándolo en retrospectiva, indicaba que el proyecto prometía ser grande, pero apenas estaba dando sus primeros pasos.
Si bien, el juego estaba en una etapa muy temprana de desarrollo, Peyton ya tenía perfectamente claro qué mecánicas y personajes definirían esta secuela. Una de las grandes dudas de la comunidad era si veríamos el regreso de alucinaciones icónicas del juego original de Cauton, y, ante esto, Peyton confirmó de manera directa que animatrónicos como el Endo 2 o EA estarían presentes en el proyecto, y además, planteó la posibilidad de que Endo 02 o la propia EA se convirtieran en personajes comprables que deambularan activamente por el mapa. Sin embargo, el verdadero enfoque del programador estaba en expandir la rejugabilidad, casi tomándolo como una prioridad. Peyton admitió abiertamente que no quería repetir los descuidos de la primera entrega. Sí, ojalá se incluyan todos. Sé que hay algunos nuevos de Pascua que olvidamos incluir en Lego FNAF 1, así que no cometeremos el mismo error en el segundo. Ahora, recompensar a los jugadores, la economía del juego se potenciaría de forma exponencial, confirmándose que la oficina contaría con una cantidad ridícula de recompensas desbloqueables, afirmando que tendría 40 coleccionables. En este punto, seré franco con todos ustedes, puesto que honestamente, no tengo idea si este icono de Ignited Freddy fue revelado públicamente, pero en esta pequeña entrevista Peyton confirmó que este personaje llegaría como una skin al juego, presumiblemente para Withered Freddy, cosa que posiblemente, era la evidencia más grande de que los demás animatrónicos Withers tendrían su propia skin de Video of Crayon. Cosa que, de nuevo, en otro video se terminaría por confirmar esta skin junto a otras en un video mostrando el contenido del juego. Y si bien, la confirmación de estas skins para Lego FNAF fue algo que me emocionó puesto que creí que todo el fanverse recibiría una skin, cosa que Peyton terminó de aclarar con la siguiente declaración. No, ese es el único del fanverse que tenemos planeado. Los demás aspectos son referencias a fanart, teorías de fans y versiones alternativas de los personajes de otros juegos. Y para mi sorpresa, terminé encontrando que el hombre morado estaba planeado para aparecer en este juego, quizá como skin de Withered Golden Freddy. Prosiguiendo con las revelaciones, Peyton explicó detalladamente a qué se debía ese lento avance inicial del 10%. El problema no era la programación, sino el modelado. El desarrollador aclaró que la lentitud se debía principalmente a que un miembro clave del equipo de trabajo y uno de las cabezas del proyecto estaba ausente. Es solo porque Raulio ha estado de vacaciones. Una vez que regrese a tiempo completo, avanzaremos mucho y muy rápido. Según Peyton, la creación de los modelados 3D es siempre la fase que más tiempo consume en este tipo de proyectos. Aunque claro, eso no significaba que el juego estuviera completamente vacío en ese momento, el equipo ya había programado la pantalla de la noche personalizada, el menú principal y las mecánicas básicas de la oficina. No obstante, ningún animatrónico había sido codificado aún y ni siquiera todas las cámaras estaban terminadas. Esta enorme carga de trabajo gráfico obligó a Peyton a descartar un lanzamiento para ese mismo año, admitiendo con un poquito de resignación lo siguiente. No va a suceder este año debido al tiempo que tomarían los modelos 3D en este momento. Imagino que será a principios del próximo año. Ojalá pudiera salir este año, pero eso está fuera de mi control. Ahora moviéndonos a lo que era el gameplay, las mecánicas iban a sufrir un cambio bastante notable, puesto que Peyton quería solucionar de golpe uno de los puntos más criticados del juego original de Cauton, el factor suerte. El objetivo consistía en hacer que el juego dependiera de la habilidad del jugador y no de suerte y repetición. Sin duda, estamos mejorando el comportamiento de los personajes para que FNAF 2 dependa menos de la suerte y no sea tan repetitivo. Para lograr esto, el equipo diseñó una serie de cambios interesantes en la jugabilidad. El primer cambio se distingue en el monitor, dado que ahora las cámaras pasaron a ser vitales. Si no retrasabas a los animatrónicos usando la linterna del monitor, sobrevivir hubiera sido una tarea prácticamente imposible. Vaya, imaginemos algo como en Open Source. Igualmente, se rediseñó la zona para que aparecieran muchos más personajes, además, se eliminó el molesto bloqueo de la linterna, cambiándolo a que, a partir de ahora los modelos solo parpadearían al alumbrarlos, y planearon una animación personalizada para Withered Foxy caminando directo hacia ti. Balloon Boy sería programado para invadir más cámaras, obligándote a vigilarlo constantemente. Eso sí, Peyton aclaró que la esencia no iba a cambiar desde cero. No, en su mayoría seguirán actuando igual. Simplemente estamos mejorando sus comportamientos.
Por ejemplo, Toy Chica seguiría atacando por el conducto izquierdo obligándote a ponerte la máscara, pero ahora esta cruzaría físicamente la pantalla de tu oficina tal y como lo hace Toy Bonnie en el juego original. Incluso, tras una sugerencia de mi parte basada en open source, Peyton vio con muy buenos ojos la idea de implementar variables a la máscara. En cuanto a la atmósfera y los secretos después de terminar el juego, Peyton dejó claro que las pantallas de muerte raras y los minijuegos estarían de vuelta, cosa que se terminó por confirmar en el video mostrando el material del juego. Prosiguiendo, Peyton mencionaría lo siguiente. Será el doble de grande que Lego FNAF 1, y va a ser genial. Será el más grande de los 3 juegos de Lego FNAF en cuanto a contenido. Y como mencioné en el segmento anterior, algunas funciones de Lego FNAF 1 quedarían fuera de Lego FNAF 2, tales como los sustos combinados. Solamente para estar seguros y para cerrar este segmento, les daré esta declaración que les invito a que analicen en la caja de comentarios. Hay una cámara descartada dentro del baño de hombres. Bonnie hizo algo indescriptible ahí dentro, fue un fallo garrafal. Todo estaba sucio. Así que tuvimos que desecharla. Olía fatal. Para continuar con el video, es momento de adentrarnos en posiblemente, el juego menos desarrollado de la en ese entonces planeada trilogía, Lego FNAF 3. Si bien la segunda entrega prometía ser un titán en cuanto a contenido, las dudas sobre cómo cerrarían la trilogía estaban ahí presentes. Cuando le pregunté a Peyton qué tanto avance real tenían más allá del teaser trailer que habían subido años atrás, el programador reveló con total honestidad el estado del proyecto. Lo único que tenemos programado es el movimiento por la oficina, pero nada más. El juego apenas era un prototipo muy temprano, una oficina vacía en la que solo te podías mover de lado a lado, vamos, básicamente nada. Aunque claro, esto no significaba que el equipo no tuviera una visión clara de su escala, puesto que al ser cuestionado sobre si esta tercera parte superaría el colosal tamaño de la segunda entrega, Peyton aclaró que mantendrían las cosas bajo control. No creo que sea más grande, será tan grande o un poco más pequeño. Cosa que me llevó a preguntarle sobre cómo imaginaba que sería la jugabilidad del juego, a lo que Peyton respondió. Súper pequeña y aburrida. Prosiguiendo, Peyton confirmó que las mecánicas base cambiarían por completo, puesto que el plan del equipo era destruir la monotonía del juego original, rediseñando por completo el comportamiento de Springtrap. Lo principal es con Springtrap. Planeamos dividir el señuelo de audio entre las cámaras para que te veas obligado a usar varias cámaras para atraer a Springtrap. Igualmente, Peyton dejó una expectativa al aire al confesar que tenían guardado algo. También tenemos un gran plan que hará que Lego FNAF 3 sea revolucionario y muy diferente de los demás juegos, pero no puedo revelarlo. Un secreto que, lamentablemente, jamás conozcamos. Por otra parte, el juego no iba a descuidar los sistemas que volvieron adictiva a la primera entrega, puesto que al hablar de la tienda y la personalización, Peyton aseguró que los cosméticos estarían de vuelta. Por supuesto. Probablemente Springtrap tendrá un par de aspectos para elegir, pero no sé nada sobre los Phantoms. También se confirmó que las funciones de los extras como trampas o retos estarían de regreso en este juego. Y bueno, eso sería todo por Lego FNAF 3, puesto que, para ese entonces el enfoque principal era seguir con Lego FNAF 2, aunque saben, no estaba de más mencionarlo. Aunque eso sí, esto no es todo porque hay algunas declaraciones sobre planes a futuro. Cuando le pregunté a Peyton sobre si Lego FNAF 3 marcaría el fin definitivo de la saga o si expandirían el universo hacia títulos como Sister Location o una cuarta parte, Peyton reveló que la única posibilidad real que pasó por sus mentes fue Lego FNAF 4. Sin embargo, adaptarlo planteaba desafíos. Pero si hiciéramos eso, tendría que ser completamente en 3D, ya que es un juego parcialmente de exploración libre. No podemos simular la exploración libre en un juego de Lego. Por lo que esto descartaría la idea de adaptar los títulos posteriores a FNAF 4 al universo de Lego, especialmente por entregas como Security Breach. Posteriormente, le pregunté si tenían planeado lanzar ports oficiales para Android, cosa que Peyton aclaró que, al menos por parte del equipo original, la respuesta era un no definitivo. Bueno, nosotros no haremos eso, porque no hay forma de que podamos comprobar que los usuarios posean los juegos de FNAF en Android. Aunque esto técnicamente hubiera sido posible, el equipo se negó rotundamente a dar el salto a dispositivos móviles por lo anteriormente mencionado.
Bueno, también le realicé una pregunta al aire, preguntando por qué específicamente se escogió Lego. Porque los Legos son un clásico. Son geniales. Los construyes. Son robustos. Son increíbles. Y combinados con los juegos originales de Lego, son un clásico. Y ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Así que, ¿por qué no? Dios, qué feo envejeció este mensaje. Pero bueno, esto creo que sería todo lo que puedo destacar de la entrevista que le realice a este programador en el 2022. De todas formas, les dejaré el link de la entrevista completa en caso que quieran leerla. Solamente les pido paciencia porque en ese entonces tenía 15 años y Dios mío, no puedo creer que realmente llegue a entrevistar de esta forma. De cualquier manera, me gustaría saber qué piensan todos ustedes de lo que les presenté, qué fue lo que más les interesó de saber todo lo que tenían planeado para esta pequeña saga de fangames. Me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Bueno, sin nada más que decir, quiero mandarle un saludo a Fede por ayudarme con el modelo del Lego MacDo, y a Ali por haber sido la principal encargada de las texturas faciales de la figura. Honestamente les quedó bastante bien. Les dejaré sus redes sociales en la descripción del video para que vayan a apoyarlos de mi parte. Quiero mandarle un saludo a Frangel Dilitirio por ser miembro del canal Nivel Magdalena, gracias por unirte al canal. Igualmente, quiero mandarle un saludo a El Esqueleto al Límite, Metal 17, Sapphire Nawaz, Dark Aftonia Shelly Developer por ser miembros del canal Nivel Entrevistador, gracias por la ayuda, de verdad. También quiero mandarle un saludo a todas las personas que me enviaron sus bonitos fanarts, estaré dejando en pantalla cómo pueden enviarme sus fanarts. Igualmente los invito a unirse al servidor de Discord que encontrarán en la descripción del video y en un comentario fijado para que podamos charlar de vez en cuando. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.